La causa inmediata del conflicto entre un sector importante de la población hongkonesa, su gobierno local y el gobierno central de la República Popular de China fue la propuesta de una nueva ley de extradición en abril de 2019 y que pretendió aprobar el gobierno local. Los opositores a la ley temían que se utilizara contra periodistas y activistas, además del mayor aumento de la influencia de China en Hong Kong. Aunque la retirada en septiembre del mismo año de esta propuesta, las protestas han seguido y se han agravado, lo que dio pie a la aprobación de la nueva ley de seguridad aprobada por China hace algo más de un mes, la cual es para los activistas pro democracia en Hong Kong un golpe definitivo a la libertad de expresión y al principio de un país, dos sistemas. Sin embargo, hemos de irnos al siglo XIX para localizar el origen del conflicto actual, ya que no deja de ser un problema heredado de la época colonial. Tras la Primera Guerra del Opio, que enfrentó al Reino Unido y China, esta última pierde Hong Kong en 1842, que pasa a convertirse en una próspera colonia británica, con abundante inmigración continental durante las próximas décadas. Pero estos inmigrantes normalmente estaban de paso en Hong Kong para mejorar su situación económica. Por lo tanto, la mayor parte de la población la veía como un lugar de tránsito y no se sentía como una comunidad diferenciada. El triunfo de la Revolución Comunista en 1949 cambia por completo este panorama. Hong Kong se llena de refugiados opositores a la revolución, cifrándose en torno al 1.000.000. Ante la oleada migratoria, Hong Kong construye una valla para frenarla, pero a su vez la China comunista aísla a Hong Kong dentro de la dinámica de la Guerra Fría, para combatir la influencia del capitalismo. También Hong Kong toma medidas para romper con China, tanto económicamente, a la que estaba muy ligada, como a través de medidas represivas contra el comunismo. De este modo, se acentúan las diferencias entre el pueblo hongkonés y el resto de la China continental. En 1982 empiezan las negociaciones para la transferencia de Hong Kong de manos británicas a China, lo cual ya provocó una gran inestabilidad económica que derivó en un conflicto social contra la administración colonial. Este es el primer antecedente del miedo hongkonés a su cambio de estatus. La reacción china ante este temor fue la creación del concepto un país, dos sistemas, que les garantizaba el mantenimiento del sistema capitalista y un alto grado de autonomía política, cultural y económica durante 50 años, creando una nueva categoría de gobierno, la de la Zona Económica Especial, o SAR, por sus siglas en inglés. En 1984 se firma el acuerdo entre el Reino Unido y China para la devolución de Hong Kong en 1997, que pasaría a ser una SAR. Esto trajo la calma a la sociedad hongkonesa, que empieza su integración económica con la China continental. Sin embargo, un suceso traumático altera esta calma en 1989, las protestas de la plaza de Tiananmen. La dura represión consigue la segunda reacción del pueblo hongkonés contra la República Popular China, que teme que cuando se convierta en una SAR corran un destino similar. Se dan movilizaciones multitudinarias en solidaridad, y el movimiento democrático se vuelve muy popular. Este es un ejemplo de cómo las medidas de represión desde China han fomentado el espíritu democrático en la sociedad hongkonesa. Antes del 97, los temores de pasar a manos de la República Popular China supuso grandes protestas desde el sector democrático, aunque éstas se desinflaron cuando tras pasar a ser una SAR, China respetó los acuerdos. En 2003, otras protestas masivas estallan en Hong Kong ante la ley antisubversiva, que hubiera permitido al gobierno local prohibir grupos proscritos en China continental. Al parecer, el gobierno local pretendía aprobar dicha ley ante la presión de China, que quería limitar los movimientos de los activistas anticomunistas. En 2014 vuelven a haber grandes protestas debido al incumplimiento por parte del gobierno central de la promesa de sufragio universal en las elecciones locales para 2017. La propuesta de reforma presentada el 29 de agosto de ese año tan solo contemplaba que los candidatos serían propuestos por un comité de 1.200 miembros, gran parte de ellos con vínculos con Pekín. Apenas hay posibles escenarios de resolución del conflicto, por lo menos de manera pacífica, debido a diversos factores. En primer lugar, que el proceso de integración de Hong Kong en la República Popular de China es un hecho desde los años 80 del siglo pasado, en especial en materia económica. Además, hemos visto que el movimiento de protestas no ha disminuido, sino que, frente a la nueva ley de seguridad, se han incrementado,
y además ciertos países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido, por citar algunos, han dado apoyo al sector pro-democracia de Hong Kong. Quedan 27 años para que se acabe el acuerdo de un país, dos sistemas, por lo que las dudas están en si el proceso de integración será lo suficientemente rápido como para que Hong Kong se integre o se incorpore bajo un estatus inferior al del SAR, o habrán revueltas por la firma de otro nuevo. En estas negociaciones Hong Kong tiene que perder, ya que como mínimo las condiciones serán peores a las negociadas con el Reino Unido cuando era colonia en los años 80, ya que China parte de una posición mucho mejor. China no tiene la necesidad de conservar esos privilegios, ya que la situación económica ha cambiado mucho. El peso económico de Hong Kong, que en 1997 era del 20% del PIB de la República Popular China, en la actualidad es apenas del 3%, y esta tendencia se acentuará con el tiempo. El 77% de los turistas, además, proviene del continente, que es también de donde provienen la mayor parte de las inversiones, y el volumen de importaciones y exportaciones de Hong Kong también reflejan esta tendencia. Dicha dependencia comercial supone que las empresas prefieran unas relaciones estables con el gobierno central y que por lo tanto sean más propensas a colaborar con el gobierno central en los esfuerzos centralizadores. China seguirá con el proceso de integración, haciendo uso tanto del soft como del hard power, y aunque el gobierno haya dado un paso hacia atrás en esta ley, la realidad es que la calidad de la democracia de Hong Kong se ha degradado en estos últimos años. A su vez, la integración económica es cada vez mayor, a lo que contribuirá la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, junto a otras infraestructuras que diluirán a Hong Kong en la China continental. Las herramientas geoeconómicas de China son cada vez más numerosas y poderosas, por lo que el grado de influencia se irá acrecentando. También culturalmente China está calando cada vez más en Hong Kong, así como el nacionalismo chino continental. Pero cuando las medidas centralizadoras de China son demasiado evidentes, el pueblo de Hong Kong suele reaccionar con vehemencia por su autonomía y democracia. Pero hay que tener en cuenta que estas medidas de integración son mucho menos evidentes y están siendo bastante efectivas. Una posibilidad que se puede llegar a plantear, aunque sea descabellada, es que China se democratizara antes de que Hong Kong se una a esta. De hecho, han habido dos ocasiones en las cuales se pusieron las esperanzas de que, a través del contacto comercial, la tradición democrática occidental calara en las instituciones de China. Una fue con la inclusión de China en la OMC, Organización Mundial del Comercio, y la otra con la unificación de Hong Kong, en 97. Ambas oportunidades solo han sido aprovechadas para desarrollar su economía, es decir, de una manera pragmática. Sin embargo, el respeto por los derechos humanos y la democracia siguen sin calar en el gobierno central. Además, su política exterior es cada vez más asertiva, provocando conflictos territoriales en el mar del sur de China con los países vecinos. Esta seguridad, además, está sustentada por una economía más fuerte y un ejército cada vez más poderoso. Por lo tanto, creo que hay pocas esperanzas de que China adopte unas instituciones democráticas, y más siendo un país líder en Big Data, vigilancia e inteligencia artificial, que todas juntas se están utilizando para controlar a la población. La política que está siguiendo China desde hace décadas, con su aspiración primero a unificar Hong Kong y luego a integrarla a través de medidas centralizadoras, es la causante del conflicto. Hemos podido ver a lo largo de cada crisis en Hong Kong cómo el origen del problema estaba en las presiones desde China, primero al Reino Unido y luego a través del gobierno hongkonés para tomar medidas centralizadoras, y que desde el punto de vista de la mayor parte de la población suponen un recorte en sus libertades o autonomía, y que no se cumple con la promesa de una mayor democratización de la política de la región. Además, la presión política del gobierno central sobre el local en estas propuestas está siendo bastante grande ante la incapacidad de solucionar las propuestas y una imagen de pérdida de control de la situación. Una intervención directa del gobierno central es bastante descartable, por lo que supondría de daño a su imagen, pero el peso de esta posibilidad está ahí. Eso hace que el margen de maniobra sea bastante limitado para el gobierno local, que se halla entre las demandas de Beijing y las de su pueblo. Hay dos casos similares al de Hong Kong, en China. Uno es el de Macao y otro el de Taiwán.
Macao fue incorporada por China en el 99 y a diferencia de Hong Kong era una colonia portuguesa, y aunque está al mismo nivel administrativo que la antigua colonia británica, Portugal puso poco empeño en la promoción de la democracia en su antigua colonia, algo que queda reflejado en la ley básica de Macao, que no aspira, como la hongkonesa, a la elección del poder legislativo mediante sufragio universal. Al ser bastante más similar a la China continental que Hong Kong, los problemas en la integración han sido bastante escasos. En Taiwán también China quiso establecer una SAR. De hecho, cuando se modifica la Constitución de China, insertándose el artículo 31 para establecer la base legal de las SAR, se hizo para las futuras regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán. Pero las resistencias de esta última impidieron establecerla. Las tensiones entre China y la isla siguen latentes e incluso se han incrementado en los últimos años. Por último, aunque está fuera de China, pero sí que es verdad que está dentro del área de influencia de China y que le afecta bastante, está la península de Corea, donde encontramos un caso similar debido al colonialismo, en esta ocasión de Japón, y de una separación dentro de la dinámica de la Guerra Fría, con ambos estados, Corea del Sur por un lado y Corea del Norte por otro, considerándose legítimos, y dos sociedades con una evolución sociocultural y económica muy diferentes, tras su separación tras la Guerra de Corea, con dos sistemas, uno capitalista y otro comunista, como en el caso de Hong Kong y la China continental. Esto ha provocado tensiones también tras la Guerra Fría, con la parte del norte conservándose como un fósil de esa época, a diferencia de China, que sufrió una evolución con el reformista Deng Xiaoping. Bueno, pues el vídeo de esta semana ha llegado a su fin, espero que os haya gustado, que os resulte de interés, al fin y al cabo esta zona va a estar en la palestra bastante, y además de ser una zona tradicional de conflicto entre China y Hong Kong, y ya estamos viendo que la deriva de China es bastante asertiva, digamos, y va a presionar más a Hong Kong, además de que Estados Unidos y sus aliados también, dentro de esta dinámica de rivalidad entre China y el bloque occidental, pues van a aprovechar pues esta debilidad o este problema de China pues para poderlo explotar. Entonces va a estar bastante en las noticias. Así que, bueno, simplemente me queda pediros que le deis like al vídeo, que recomendéis el canal, que os suscribáis y poco más. Así que me despido de vosotros, un saludo y hasta la semana que viene.